Hola, 20 ¿qué minutos. tal? ¿Qué tal estáis? Hola a todos. Vamos a esperar un poquito a que la gente se vaya uniendo, que todavía queda un minuto para que sean las 11:30, a la hora del café. Ya sabéis que nos gusta quedar en ese break, ¿sí? En ese break, ¿no? Bueno, creemos que es una buena manera de aprovechar esos 20 minutitos. Vamos a tratar de que no se nos vaya, de que no se nos vaya mucho, aunque bueno, Xavi tiene para 20 minutos y para 40. Se ha puesto su reloj y aquí Predicando con el ejemplo. Timeboxing y timeboxing, agilismo. a ver si, espera que estoy como al revés, a ver si cumplimos estos 20 minutos, Eso. que ya os digo yo que yo seguro que creo que no, pero bueno, vamos a intentar que así sea. Nos vais, por favor, diciendo según vais llegando para que veamos los comentarios. Ya hay 12 personas. Vamos a esperar a que lleguen, nada, los 2-3 minutitos de cortesía y empezamos. Ups. Mientras nos vamos tomando el cafecito. ¿Qué tal la semana, Tranché? Pues bien, intensa. Intensa. Que se nos había olvidado que el lunes es Lunes, fiesta. es que el lunes es fiesta. Exactamente. Sí. Bueno, por aquí José Javier, Blanca, Sonia, hola, ¿qué tal? Eugenio, Lucas, bueno, ya somos unos cuantos. Muy bien. Vamos a dar esos 2 minutitos de cortesía porque son justo las 11:30. Aquí vienen. ¿Se escucha bien? Buenos días, Javier, Jorge. ¿Qué tal estáis? Yo expectante, a ver qué nos cuenta Xavi. Pues un poco lo que he vivido. Exactamente. Nosotros aquí no vamos a decir Teorizar. ni teorizar. Aquí lo que hemos vivido en nuestras carnes. Se escucha perfecto, muy bien. Bajando al barro. Bajando al barro. Bueno, os pongo un poco en antecedentes a las personas que... Hola, Patricia, Javier, Selay. Bueno, como os contábamos un poco en la presentación de este encuentro 5 Live especial de inteligencia artificial, bueno, los que conocéis a Xavi, los que no conocíais, pues ya os lo presento yo. Xavi es amigo mío personal, socio y cofundador de 5 Marketing. 3 en 1. 3 en 1. Además de un early adopter de todas las tecnologías que salgan, ¿no? Entonces, También. bueno, Xavi lleva pues desde que empezábamos a hablar del tema de la inteligencia artificial, pues trasteando, ¿no? Y ahora ya con el boom que ha habido los últimos meses, pues más. Entonces, bueno, yo le veía todos los días ahí, pues cada día nos traía una nueva herramienta, pensaba en una nueva aplicación para temas de marketing y ventas, y entonces yo le propuse, oye, Xavi, pues esto tienes que contarlo al resto de personas para que, bueno, pues para que conozcamos, me incluyo, porque ya sabéis que cuando Xavi viene invitado a 5 Live, nunca sé qué va a pasar. Pero bueno, la idea es que él cuente en primera persona pues cuál ha sido su experiencia con la inteligencia artificial y sobre todo qué aplicaciones le ve él, ¿no? a la parte a lo nuestro, que es el marketing y las ventas. Vale, entonces, vamos a empezar con lo que sería la presentación. Vamos a ver, creo que por aquí. Sí. ¿Veis todos la pantalla? Vale. Xavi, puedes empezar. Pues nada, como siempre dibujitos, que me gusta mucho más y que creo que transmite mejor. Bueno, lo que os voy a contar, poca teoría, mucha historia de cómo lo he vivido yo, todo este boom de la inteligencia artificial. Hace ya tiempo que yo empecé con todo el tema de la inteligencia artificial, hace muy bien de años, pues para un proyecto personal que se tenía y demás, y la verdad es que ha avanzado mucho todo el tema, ¿no? Y entonces he preparado una serie de dibujos y explicaciones en los que os voy a contar cómo se puede aplicar la inteligencia artificial al mundo del marketing. Todo esto que os voy a contar, yo lo he aplicado. O sea, no es ciencia, no es teoría, no sé qué. Yo ya he hecho experimentos con todo esto. No va a dar tiempo a que profundice en concreto en herramientas, en tools y demás, pero luego me lo podéis preguntar y yo, pues de mil amores, os contesto, me mandáis mensajitos y demás. Porque tenemos el café, nos quedan 17 minutos. Bueno, podemos alargarnos 3 minutos minutos vamos a más. Un poquito más, eso sí. Es. Vale, lo primero que os voy a contar, que esta es la única parte que es más teórica, al final es que la inteligencia artificial, que no es más que un sistema de cómputo en el que intenta emular de alguna manera a cómo funciona un poco nuestro cerebro y que tiene multitud de avances, digamos que ahora mismo para el tema de marketing digital podríamos utilizarla para aplicarlo para diferentes áreas, ¿no?
he dibujado aquí la IA, que va a estar siempre así como una cara un poco enfadada. Pongo la enfadada porque yo estoy de acuerdo con que deberíamos regular un poco, ¿eh? No sabemos lo que va a pasar con la IA. Es como que estamos manejando algo muy potente y tenemos muy poca idea, ¿no? Y entonces en el mundo de marketing hay como 3 áreas muy claras donde puede aplicarse. La primera, que creo que igual es la más conocida por todo el boom que está teniendo, es la parte generativa. Que es decir, que la inteligencia artificial tenga una capacidad de creación que es superior incluso a la del ser humano. Superior no quiere decir que tenga más calidad, pero sí que tiene más capacidad de cómputo y en algunos casos también tiene más calidad. Esto lo hemos visto mucho en el tema del lenguaje, que hay inteligencia artificial muy aplicada al lenguaje, que si me queréis preguntar cómo funciona, también os lo cuento porque tiene que ver con transmisores, receptores y demás, pero no voy a enrollarme con esa historieta. Y evidentemente una de las cosas más conocidas es ChatGPT, que parece que estás conversando con una persona humana que es capaz de dar contexto, es capaz de ponerse en la piel de otra persona, escribir o lactar, conoce multitud de idiomas y demás, ¿no? Pero hay más, y no es la primera, ChatGPT, pero es que sí es la que está pegando más fuerte también porque está teniendo mucha inversión. Luego también tiene capacidad generativa a nivel de imagen, pero a nivel de imagen ya no que manipule imágenes existentes, sino que tiene capacidad de creación. Lo vincula con el tema de entender los idiomas y a su vez crea imágenes visuales sobre algo que puede ser en un principio texto o una idea o formas. Y luego, evidentemente, esto va avanzando y también tiene capacidad generativa de vídeo. Y hay más capacidad generativa que esta. ¿No? O sea, al final la inteligencia artificial está llegando a niveles que puede hacerte presentaciones, PowerPoints, Canvas y similares. Y te las hace él. O te hace guiones de vídeos o similares, barbaridades. Otro tema que también es bastante conocido es la capacidad que tiene de analizar datos. Se puede vincular muy bien a todo el tema de Big Data, entonces te puede coger una barbaridad de datos que le estás dando y de ahí extraerte conclusiones concretas sobre algo concreto, ¿no? Depurar, separar el grano de la paja. Esto que ya se podía programar muchas veces en Python o en R, pues ahora te lo hace la inteligencia artificial ella solita, que es mucho más lista. Sobre todo mucho más rápida. Y vinculada a estas dos partes, lo que tiene también, un uso que puede tener muy interesante en el tema del marketing digital, es la capacidad de predicción, que es una divina, ¿no? Aquí con la bola de cristal. ¿Qué es cómo se ha programado o cómo se ha generado un poco la inteligencia artificial? Pues una forma de hacerla es hacer que piense, como se llama, lo que se llama el machine learning, que actúe un poco como el cerebro humano, ¿no? Que haga conexiones entre unas cosas y otras y establezca relaciones o crea árboles de decisiones. Pues sobre todo lo primero que he dicho es lo más potente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se creaba un modelo y sobre ese modelo pensaba más rápido. Pero ya ha llegado la inteligencia artificial a un nivel que muchas veces ella misma puede programar modelos para otros. Y con eso, darte una bola de cristal, que es el modelo que la ha creado y que tú puedas adivinar el futuro. Y adivina muy bien, a veces da miedo. Pero esto es un poco sobre estos tres ejes de para qué se puede utilizar, eso es lo que realmente voy a hablar. Vale, entonces, ya yéndonos a lo concreto, ¿no? ¿Para qué podríamos utilizar en el mundo del marketing digital la inteligencia artificial? Pues teniendo en cuenta un poco la capacidad analítica que han puesto el sello, ¿no? Pues de que eso puede hacer para hacer microsegmentaciones muy brutales, muy bestias. Los que nos dedicamos a esto sabemos que tú puedes realizar una campaña, por ejemplo, publicitaria y intentar alcanzar a un target que cumpla unas condiciones demográficas o psicológicas o de comportamiento concretas. Pero evidentemente, si tú quieres hacer segmentación sociodemográfica, dependes de la propia herramienta de marketing digital de ads, ¿no? La plataforma de ads que utilices, que es la que te está dando la segmentación, pero es la que te da la plataforma. Tú no tienes ni puñetera idea de cómo lo hacen ni qué hay debajo, ¿no? Y después, si tú querías hacer segmentaciones basadas en comportamiento, como por ejemplo, tu usuario interactúa con tu aplicación, con tu web o lo que sea, para adivinar cómo se comporta, tú tenías que recoger esos datos y crear un modelo en el que tú estipulases, pues he hecho esto, esto y esto, es que se corresponde a un buyer persona de, yo qué sé, de un early adapter de la tecnología. Se ha hecho esto, esto y esto, es que es el director financiero de una empresa de tal. Lo asignas al buyer persona, ¿no? Esto requiere un trabajo de hormiguita que lleva un tiempo, pensar cómo vas a hacer el lead nurturing, hacer los buyer persona, el customer journey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tú puedes simplemente coger todos esos datos en bruto, tener un conjunto de datos salvaje y brutal, con esto entregárselo a la inteligencia artificial para que entrene un modelo, para que entrene el entrenamiento, aquí, ¿no? Entrene el modelo de segmentación, ella misma lo va adivinando, es decir, tú le das unas pautas, pero ella te coge todo el conjunto del dataset y entonces en ese momento te crea toda una serie de microsegmentos automáticamente. Entonces lo hace, bueno, lo dejas que entrene un rato y luego te los devuelve. Y estos microsegmentos van a ser pues, demográficos,
psicográficos o basados en comportamiento. Y con esto tú después puedes realizar las campañas. ¿Qué pasa? Que con lo que te ha devuelto esta inteligencia artificial, la eficiencia de esas campañas es muchísimo más alta, muchísimo más alta. Y luego, aparte, esto que te hace la inteligencia artificial lo podríamos hacer nosotros también, vosotras, manualmente, ¿no? Pero no manualmente o semiautomáticamente, pero el tiempo que vas a tardar en entrenar el modelo es mucho más largo. Entonces, el time to market, que al final es súper importante, ¿cuánto tiempo puedes, desde que empiezas algo hasta que lo lanzas al mercado, se reduce un montón? Porque esta fase de descubrir el modelo te lo hace la IA. Solamente necesitas un montón de datos. Y corolario sobre esto. Teniendo en cuenta esto, es súper importante que recopiles todos los datos de lo que hacen todos tus usuarios en tu entorno digital, aunque pienses que no los vas a usar para nada, aunque parezca que es absurdo. Simplemente para que tengas volumen de datos para entrenar a la IA, ¿vale? Microsegmentación, utilizando la capacidad analítica. Pues te lo hace ella, que es muy lista. Otra cosa que tenemos aquí, esta es la 3, es teniendo en cuenta la capacidad generativa que tiene la IA, a ver, que se me ha puesto ahí todo lo de encima. Contenido adaptado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene mucho que ver con un miedo terrorífico que tienen los copies ahora. Ahí va a desaparecer la profesión de copy, va a ser ChatGPT el que lo escriba todo y nosotros vamos a ir todos al paro en fila. Pues no, no es verdad, porque aún así el espíritu humano tiene una capacidad creativa muy importante. Y porque puedes aplicar la escritura, o sea, la estrategia importante que has utilizado antes a lo que vas a escribir. Y la IA, bueno, te lo aplica. Igual sí, igual no, no lo sabemos. Pero de momento, el copy, el copy lo hace muy bien, ¿no? Esa capacidad creativa lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te pones a escribir copy, te pones a escribir ahí un texto, te lleva un montón de tiempo y luego resulta que ese texto te vale, si has hecho bien tu estrategia primero, para un buyer persona concreto en una fase del customer journey concreta. Si ese mismo texto lo quisieras adaptar para un buyer persona que está en otra fase del customer journey distinto, lo tendrías que volver a reescribir. Y volver a reescribir. Si tienes un montón de buyers persona y un montón de fases del customer journey, como probablemente tengáis o deberíais tener, o lo deberíais haber pensado, y si no, volver al capítulo anterior o de los anteriores que hay por ahí, ¿no? Todos decimos entonces, lo de buyer persona. Entonces, te vas a dar cuenta que tendrías que multiplicar pues, un montón tu capacidad de esfuerzo para escribir. Pero tú ya tienes tu primer escrito adecuado. Entonces, lo que tú le puedes decir a la inteligencia artificial es, oye, chiqui, tú que escribes de puta madre, perdón, vas a escribirme como si te dirigieses a otra persona. Y aparte, aquellos que conocéis un poco del tema de marketing, que sois todos, existe el marco, los marcos que apelan a las emociones. Tú le puedes decir, teniendo en cuenta el marco de trabajo de apelar a las emociones y que nuestro buyer persona es no sé quién, y que la emoción por la que le quiero impulsar o le quiero empujar a que haga algo concreto, pues sea, por ejemplo, romance, yo qué sé, por ejemplo, se va a hacer una campaña en la que tú quieres que se enamoren, mira, como la de Eroski. Como la de Eroski. Que te quieres que se enamoren, pues apelas al romance, ¿no? Porque esa cualquier persona sabes que ese es un factor de compra, un driver o algo que le empuja, ¿no? Venga, pues toma este texto y reescríbemelo de esta otra manera, ¿no? Coge un texto y escríbemelo como Shakespeare te lo hace. Y le da el estilo de Shakespeare, por poner un ejemplo simple. Pues todo esto te lo va a reescribir. O le puedes decir, no, oye, me dirijo a un público que tiene un perfil súper científico, no sé qué, y entonces todo tienes que basarse en la confianza y utilizar un marco en el que le apelas al intelecto. Pues se lo dices, y entonces te lo va a escribir el texto B para el romance y el texto C para el del intelecto, y en poco tiempo consigues tener, partiendo de tu texto inicial que has generado como buen copy profesional que eres, vas a tener variaciones de ese texto para un montón de buyer persona distintos en diferentes fases del customer journey. Que después tendrás que revisar y adaptar a otras cosas que claro. Si no le has dado toda la información a la inteligencia artificial no lo puede impedir. Claro, te lo puedes decir. Si ves que no, igual le tienes que dar más contexto o explicar un poco mejor las cosas. Y tampoco hagas jamás un copy-paste, o sea, no. Una vistaza. Pero lo que sí es verdad es que el tiempo que vas a tardar, el esfuerzo se va a reducir mucho. Que aparte, aunque vayas a trabajar la misma cantidad de tiempo, las tareas repetitivas te las quitas encima. Vas a estar más tiempo pensando en la estrategia, en a quién me quiero dirigir, en qué fase está, cuál es el driver de compra, al fin y al cabo en lo que más valor vas a aportar tú. O en tu conocimiento de, yo qué sé, de otras veces que has hecho otras campañas o lo que sea, ¿no? En darle contexto. Es súper importante a las IAs darle contexto. Sí. Es decir, la IA es como un niño. Entonces, por sí sola puede saber mucho, pero tiene los conocimientos como muy desordenados y hay que educarla. ¿Vale? Hay que enseñarla. Entonces es muy importante decirle lo que quieres. Si no, te va a dar cosas muy generalistas y donde hay poco que rascar, ¿no? O sea, como que es muy superficial. Pero si lo haces bien, te da temas muy profundos, muy profundos. Teniendo en cuenta lo que decía antes, el copy bueno eres tú, pues luego que te haga las siguientes versiones. Venga, otro uso.
¿Qué hemos usado? Este me encanta a mí. Este me usado, Adivinanzas. Adivinanzas. La bola de cristal, ¿no? La parte que te decía antes de predicción. Pues la IA puedes darle un uso para que resuelva adivinanzas, teniendo en cuenta su capacidad predictiva. ¿Qué es esto? Pues lo que tú le puedes decir a la inteligencia artificial es, teniendo en cuenta que tienes un mogollón de datos, y dices, oye, ¿qué pasaría si...? Y entonces él te hace un modelo predictivo, pues esta es la pregunta de Lisi, la bola, y este es el modelo predictivo, pues que se parece a un rollo de Machine Learning. Entonces tú le das los datos, le dices la pregunta que quieres adivinar. Oye, ¿qué pasaría si...? Entonces, con los datos, ella sola te genera el modelo predictivo. Si tus datos son malos, te lo va a decir. Con estos datos no puedo adivinar nada. Oye, son una porquería. Pero si tienes un volumen suficientemente bueno, sí que va a poder adivinarlo. Entonces después te va a decir, ya está, ya tengo la bola de cristal, ya sé contestarte a cualquier pregunta. Por ejemplo, imagínate que tú dices, oye, pues voy a vender un nuevo modelo de coche eléctrico no lo voy a vender, que lo alquilo, que es por pago por uso, ¿no? Entonces tengo toda esta base de datos de usuarios de CRM y yo sé de toda esta base de datos que tengo de usuarios del CRM cuáles han mostrado interés. Y tengo una columna que es que han mostrado interés en eso y luego tengo otra serie de columnas que son pues todo su historial sociodemográfico, de comportamiento, de no sé qué, de cuántas veces han interactuado conmigo, si me han visitado, si no, si bla, 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 han abierto correos, lo que sea, ¿no? Un mogollón de pilas. Entonces dice, aprende, ¿no? Aprende. Venga, sí, ya aprendí, ya tengo la bola de cristal. Te dice la IA. Entonces tú le dices, oye, pues mira, tengo aquí a Bárbara Monte, que es... Ya estamos. Entonces tengo aquí a Bárbara Monte. Bárbara Monte, que tiene no sé cuántos años, no les voy a decir. 46. 46 años con 2 niños. Se va con una furgoneta, no sé qué, no sé cuánto, está la furgoneta. Ahora ya tengo autocaravana. Y se ha hecho los viajes hasta Francia, no sé qué, ya no sé cuántos, tal. Oye, ¿me cogería el coche este eléctrico de pago por uso, sí o no? Y entonces me dice, no, y te lo digo con un 98,5% de probabilidades de que no lo coge. Adivina. Ahí nadie te lo dice, y lo mismo que le preguntas por una persona, le puedes preguntar el lote para un montón, y te va a decir que sí o que no. Aparte, este modelo predictivo luego permite hacer 2 cosas. Uno, que crees una aplicación web donde tú rellenas, porque subes un fichero o rellenas los datos de la pregunta, pues Bárbara Monte pongo ahí y me da la respuesta sí, no. O sea, es que es como en la película de Big, los que sois millennials no vais a ver qué película es, que metía la moneda y escupía la tarjetita, la máquina esta de la adivinadora. Sí. Pues eso. Es meterle la monedita para que te diga para que te diga tu futuro. O, y esto es súper interesante, por medio de una API... Te estamos emocionando, Estoy viendo arriba. Por medio de una API, tú puedes conectar a otra aplicación que haga preguntas. Es otra aplicación en la que pasan cosas, por ejemplo, una aplicación que has lanzado para tu público objetivo. Entonces, cuando pasen no sé qué cosas, pregunta para esta persona que está interactuando así si le va a comprarme el coche de pago por uso o no. Y te lo contesta al momento, ¡pam!, en tiempo real. O sea, es que es maravilloso ahí. Tener la bola de cristal que tú la puedes utilizar. Aquí el secreto es que tengas de entrada un buen dataset, un buen conjunto de datos para alimentarla. Pero el modelo se lo construye ella. Vale, venga, otra que tenemos. Esta me encanta a mí. Analítica utiliza 2 habilidades, la analítica y la de lenguaje. Analizar datos y la capacidad de lenguaje, ¿no? Y al final es que sea tu asistente personal, tengo una capacidad administrativa, ¿no? Esto nos permite ahorrar tiempo y eliminar desperdicio como si no hubiese mañana. ¿Qué nos pasan todos los días? ¿Cuántas reuniones tenemos? ¿Cuántas reuniones tenemos desde la pandemia? O sea, estoy del Teams ya hasta aquí. Todo el día, Teams para arriba, Teams para abajo. ¿Qué es lo que pasa en toda reunión? En toda reunión tú tienes que ir, luego tienes que redactar el acta o grabarla, tienes que extraer conclusiones y luego a veces tienes que reportar sobre lo que ocurrió en esta reunión a otra persona, informar, bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo es eso? Es una barbaridad. Muchísimo. Y es una mierda no aporta valor. No es tu core. Tu core no es hacer actas de reuniones. Tu core es hacer estrategia, hacer otras cosas que aportas mucho más valor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te creas un mini yo. ¿Qué tranche? Yo tengo un mini yo y los que estéis ahí, estáis reunidos conmigo, habréis visto que aparecían las reuniones, mi mini yo. Y entonces, el mini yo graba la reunión, está ahí asistiendo a la reunión. Coge después de la reunión, me hace un resumen de la reunión, me redacta el acta y me marca los puntos más importantes que se han tratado en la reunión. Y si ha habido ficheros que se han manejado, incluso me los pone. Y tienen que ver con esto.
¿Tú sabes el tiempo que es esto? Esto para ti Esto es vamos, maravilloso. Que odio todo ese rollo administrativo. Esto es maravilloso. Esto te este quita... es el primo de Siri, ¿no? Sí, pero el primo listo. El primo listo. O sea, esto te ahorra un montón de tiempo. Es que es un montón de tareas repetitivas aquí lo he puesto. Todo ese tiempo es dinerito. Total. O es calidad de vida para ti, porque encima a mí me Ay, estresa mucho lo de tener que hacer actas y esas cosas. O sea, me da Si mucha la pe- procrastinamos siempre. me da mucha pereza. Y entonces, pues ya está fuera, que lo haga la IA, Muy maravilloso. bien, Y venga. hay una IA que se va a vincular con Office 365 también sobre este aspecto. Pero a día de Pero hay hoy, más, tío. a día de hoy esto solo se hace, lo pueden hacer Ya en no. inglés, ¿no? Ya no. Ah, ya no. Ya entiende castellano. Ajá, venga. Vale, es que la primera versión solo entendía inglés, pero luego esto va más rapidísimo. Venga, otra de las 6 que tenemos que hay es CRO. ¿Qué es CRO? Pues optimización, ¿no? Optimización de, por ejemplo, web y no sé qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues tiene con la capacidad generativa, la inteligencia artificial puede ser como qué. Pues puede ser como Don Limpio, ¿no? Mr. Proper. Ay, qué gracia que le has puesto Me ha puesto los... ahí los músculos y todo, ¿no? Como Mr. Proper. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, construyes una web y muchas veces es súper importante que la web vaya muy deprisa, ¿no? Que el código sea limpio y demás, pero ojo, como estás dando deprisa y como somos humanos, muchas veces te dejas porquería por ahí en medio. Entonces tú le puedes decir aquí a la inteligencia artificial, oye, mira, este es todo el código de mi web, hazme una limpieza. Coge y te hace una limpieza y te dice, mira, así sería mejor, le das el código directamente, le dices, así sería mejor, te he quitado todas estas porquerías, y voy a conseguir que aumente la velocidad de carga en no sé cuántos, porque este JavaScript lo he reducido a la mínima expresión, pega menos vueltas, tengo que pensar menos, lo que sea, he reducido el código a la mitad, hace una tarea de optimización brutal. Evidentemente, pon el código, encima te devuelve el código. Pon el código que te devuelve primero en una parte de pruebas, porque a veces se cuela. No sé, que lo rompas todo, no lo hagas en en directo, no en el de pruebas, muy importante, y lo miras. Esto ahorra un montón de tiempo porque CRO, que es muy importante hacerlo para todas las webs y demás, y también para las apps, porque realmente te optimiza el código normal, ¿no? Pues el código de servidor o código cliente también te lo optimiza. Esto para los informáticos. Claro, el tiempo de proceso que va a necesitar para ejecutarlo cae, se reduce, y como se reduce, carga más rápido. Y como carga más rápido, la aplicación da una mejor experiencia de usuario y a Google le gusta más. Las webs a Google le gusta más y las webs y las apps a los usuarios le dan una mejor experiencia de usuario porque todo va más deprisa. Y es verdad que en hacer optimización CRO es una tarea que muchas veces desde el desarrollo se procrastina porque aparentemente no aporta nada, porque no se ve, pero sin embargo porque el cliente no lo ve. No lo ve, porque el cliente no lo ve, pero luego tiene una consecuencia muy alta. Entonces, si en vez de tirarte 4 días o 5 días optimizando, refactorizando, tardas 1 hora, pues mejor. O sea, pues es que has ahorrado muchísimo tiempo. Esto para todos contentos. Que hagan código. Todos para contentos. los que pagan por horas a los mantenimientos web, para los mantenimientos, pues mucho más barato para el cliente y mejor para el equipo. Mejor para el equipo, todos ganan. Venga, a ver, las 7, ya se me dio el tiempo, pero tenemos para alargar un poco. Venga. Pues, sí, pero te han sido 2 minutos, de momento vas 2 minutos. Muy bien. Venga, también para desarrolladores, ¿no? Y para no desarrolladores, esto es súper importante. Vale, una cosa que ocurre muchas veces es que tenemos que trabajar con aplicaciones que le damos y tenemos que convertir un código a otro sistema distinto. O lo que es peor, a otro sistema distinto ni siquiera tenemos código. Sabemos lo que tiene que hacer, pero ni siquiera tenemos código, lo tenemos que hacer en un código distinto. Entonces, teniendo en cuenta la capacidad generativa que tiene la inteligencia artificial, yo le puedo dar el código en una plataforma concreta, imaginaros .NET, o no code, o sea, no code, que le digo lo que quiero que ejecute el código. O sea, tengo muy claro como ingeniero de software lo que debería hacer, pero no lo tengo picado escrito. Entonces, yo se lo doy a la inteligencia artificial y le digo, y quiero que me lo conviertas a este marco de trabajo concreto, como por ejemplo puede ser Laravel, o otro, o PHP 8, o lo que sea, o las APIs de PrestaShop, da igual, algo a lo que se lo quieras llevar. Entonces coge la IA y te lo crea. Tenías tú tu código hecho en una plataforma concreta, se lo das y te lo traduce para otro marco de trabajo. Google Translator, pero de código. Google Translator de código. Y no solo eso, tú le puedes decir, simplemente teniendo la idea clara del código, o sea, como muy alto nivel, pero sin llegarlo a tener picado de manera específica, pero tienes claro, ¿no? Todos los flujos, lo que tiene que hacer y demás, se lo cuentas y entonces te traduce. Evidentemente, este código no cojas y lo pongas en producción, según lo tengas. Otra vez. Otra vez. Siempre pruebas, porque puede haber algún error y demás. Avanza muy rápido, pero es un bebé todavía la inteligencia artificial. Está
Es un bebé que crece muy deprisa, pero sigue siendo un bebé y se la puede pegar. Entonces te lo da. Esto es muy bueno. También es muy bueno cuando has trabajado mucho en una plataforma, pero llega otra plataforma nueva en la que has trabajado menos y evidentemente tienes menos expertise, ¿no? Pero lo que hay que hacer de la otra plataforma anterior ya lo tienes. Entonces, bueno. Evidentemente, si intentas traducir una plataforma muy débil, puede que no lo hagas. Pero bueno, ahora en general casi todos los lenguajes de programación que se usan, pues que están orientados a objetos, que siguen las normas de la disciplina, ¿no?, de ingeniería de software, pues esto es muy potente, muy potente, muy potente. Vale, venga, esta para gente que se dedica a hacer campañas de marketing y de paid media. De publi, paid media, dinerito. Aquí utiliza todas las habilidades, o sea, como no me cabía, he puesto todas. La analítica, la predictiva y la generativa, todas a la vez, venga. ¿Qué es un problema que nos pasa? Pues tenemos aquí un presupuesto gordo de dinero y nos lo tenemos que gastar. Y nos lo tenemos que gastar para diferentes buyer personas. Que eso que pasa muchas veces, que a veces por el tiempo, las prisas o lo que sea, no hacemos las campañas de publicidad tan bien orientadas a cada buyer persona, ¿no? Sino que a veces son más generalistas, intentamos abarcar demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso que hace que la campaña publicitaria sea menos eficiente. El coste por lead o el coste por conversión que tenga, ya sea lead, bla, bla, lo que sea, va a ser más alto. Entonces, teniendo en cuenta esta campaña de publicidad un poco más generalista que hemos montado al principio, le podemos decir, pero yo tengo estos buyer persona distintos, ¿no? El tecnológico, el no sé qué, el financiero, el tal, el cual, pascual. Y mis creatividades de mis anuncios son estas. ¿Qué harías tú con esto? Y te doy los datos de cómo me ha funcionado hasta ahora. Toma. Y entonces dices, ¿qué harías tú con esto? Y entonces te dice la inteligencia artificial. Pues mira, yo teniendo en cuenta los datos que tengo, haría estos anuncios distintos. Y tus primeros anuncios te hacen creatividades nuevas y todo, y texto nuevo, y copy nuevo, este. Y teniendo en cuenta los resultados que has tenido hasta ahora, yo le dedicaría a esta primera versión no sé cuánta pasta, esta, y te optimiza la campaña. La vas a tener tú luego que cambiar, pero la optimización de costes que tiene, la modificación de los copies y demás, te lo da la IA. No te lo das sin nada, tú la tienes que alimentar. Pero si esto lo tuvieses que hacer tú todo, de principio a fin, y mirar los datos, extraer la conclusión y inferir y no sé qué, y con estadística, tardarías muchísimo más. Conclusión, hay que guardar todos los datos. Claro, pues lo volvemos a la conclusión de hay que guardar todos los datos, porque al final es como los potitos, es un bebé, pues son los potitos, que tú le das al bebé. ¿Qué hambre? Si no, va. Entonces, guarda todos los datos. Siempre. Registrarlos la leche todos. También, la leche materna. O la leche materna. Pues lo mismo, ¿no? También pasamos de un genérico a tener a chiquitines con su presupuesto para cada uno de los varios personas distintos, ¿no? Y luego otra que he puesto ya para acabar es la investigación para el SEO. Esto es muy interesante para todos los SEOs, ¿no? ¿Qué capacidades utiliza? La generativa y la analítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Pues imaginaros que vosotros tenéis un texto ya pensado para optimizar para un buyer persona concreto y tú lo dices a la inteligencia artificial. Oye, mira, resulta que tengo este texto para este buyer persona que tiene estas necesidades, pero yo quiero que de este texto me extraigas cuáles son las palabras clave más adecuadas que están en la larga cola para conseguir no sé qué objetivo. Y entonces coge la IA y te dice, muy bien, espera un rato. Y al de un rato, coge la IA y te dice, vale, pues las palabras long tail para el texto que me has dado y en toda este buyer persona, por eso es importante los buyer persona del Customer Journey, cuyo objetivo es la fase del Customer Journey donde estoy en consideración porque quiero resolver no sé qué problema, entonces me doy cuenta, esta es mi fase. Son estas y te las devuelve. Entonces tú ya coges y con esos textos, con esas keywords optimizan los textos. Que de hecho hasta le puedes decir, de nuevo, de vuelta a la propia inteligencia artificial, oye, pues teniendo en cuenta el primer texto que te he dado y esta keyword que me has dicho, redáctame esto otra vez. Claro. Y ahora hazme de lo mismo por una versión para este otro. Y ahora hazme lo mismo por una versión para este otro. Y entonces el proceso de optimización SEO y de investigación de keywords se acelera mucho. Se acelera muchísimo. Y aparte lo orientas a, lo que yo digo, la keyword para el buyer persona en su momento concreto del Customer Journey, que es como que tiene que ser, porque una keyword para todos no vale. Y a veces caemos en ese fallo. Esta keyword vale para todos porque se busca mucho y tiene poca competencia. Ya, pero es que ¿para qué parte de tu nicho es? ¿No? Pues bueno, vale, pues esto te lo da la IA. Y nada, pues te ahorra mucho tiempo. Y con esto ya habría acabado mis 9 ejemplos. Y lo que os cuento, todo esto, yo lo he probado. O sea, no es bla, 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 no es bla, bla, bla.
Así que... Vale, ¿cuál es tu... Después de que has probado todo esto, bueno, nos podéis... Aquí dices a yo, qué bueno, me ha encantado. Héctor dice, nos encanta la IA, nos facilita el trabajo, aunque no nos lo quita. Luis Hernando Berasaluce dice, ¿hablaréis de los prompts? Mira, los prompts. Mira, si queréis os hablo de los prompts. Eso lo que he comentado durante la charla, que estaba diciendo durante el café, que es muy importante guiarle a la IA y que la IA es como un niño, ¿no? Pues esto es un poco lo de los prompts. Es la manera en la que tú tienes que preguntar a la inteligencia artificial. Si tú le dices, por ejemplo, ChatGPT, que es de las más conocidas, no solo ChatGPT, hay muchas más, pero ChatGPT, que es de las más conocidas, si tú a ChatGPT le dices, oye, escríbeme un texto que hable de la IA, te da un texto muy genérico que es bastante malo. Es genérico, pero si tú le dices, oye, presupón que tú eres, pues yo qué sé, eres el director financiero de una empresa que quiere implementar la IA, ¿cuáles son las capacidades que puede tener? Tu conducta es aversa al riesgo y lo que más valoras es no sé qué. Y quiero utilizar un marco emocional que apele al FOMO, al Fear of Missing Out. Entonces profundiza mucho más. Es la manera que tienes que hacer. Te va a devolver algo. Sobre lo que te devuelva tú le deberías decir, muy bien, me ha gustado mucho el punto 2. ¿Podrías hacerlo más intenso? Te lo dice, muy bien, haz el 2. Muy bien, ahora mismo que sobre esto que me has contado del texto 2 me escribas un artículo, pero en contra, con el sentido contrario, porque quiero crear polémica. Pero veis a lo que voy, ¿no? La tienes que ir guiando y ir entrenando sobre cómo tiene que actuar. Si tú le dices algo normal, te va a devolver algo genérico. Conclusión número 1 tiene que ver mucho con los prompts. Y luego, aparte de los prompts, puedes crear metaprompts. Prompts para hacer prompts. Entonces ya te lo facilita. Es como si tuvieras una tabla, tú te has hecho tu tabla primero y ya lo tienes almacenado y le dices, pulso el 2. Y pulsando el 2, hazme esto. Y el 2 es un pronombre anterior que tú le diste y le pasas. Ya. Vale. Y luego, otra conclusión que comentabas, aparte de los prompts, que es cómo guiar a este bebé que están aprendiendo a andar, cómo guiarle. Otro tema muy importante que tenemos que tener, y lo hemos repetido varias veces, es que tiene que comer y come de datos. Y si cuantos más personalizados sean los datos, mejor. Con lo cual, todo lo que tú tengas, o sea, siempre, plantéate tener una muy buena política de analítica y de recopilación de datos. De analítica web, de analítica general, de web, app, de todo. Aunque tú creas que es basura lo que recoges, aunque tú creas que no lo vas a utilizar para nada, grábalo todo. Grábalo todo y guárdatelo. Y guárdatelo en tu base de datos. O sea, no una cosa, o sea, que tú puedas tener acceso a todos los datos, no que estén por ahí, que los tenga otro y que el otro lo que te devuelva sean unas conclusiones. Pues no tienes la materia bruta. Guárdate la materia bruta. Esto que, mira, ¿qué consecuencias puede tener? Uno, utilizamos mucho Google Analytics. En Google Analytics hay datos que puedes acceder, pero hay otros datos que no te puedo acceder. Esto es probable que impulse la implantación de herramientas como Quidwig o como Mautic o similares en las que tú te guardas los datos en tu propia base de datos y los puedes extraer. Aunque los tengas solo para hacer bulto, o sea, no sepas luego lo que vas a hacer con ellos, pero va a llegar un momento que cuando digas, oye, es que lo quiero preguntar a la IA, entonces vas a tener un conjunto de datos mucho más enriquecido. Vale, Google Analytics no te da, a menos que seas de los versión premium que pagas barbaridades, no te da todos los datos en bruto. Entonces no puedes acceder a todos ellos, a unos sí, a otros no. Vale. Bueno, se abre el turno de preguntas para hacerle a Xavi. A mí, mientras vais escribiendo, me gustaría que me dieras tu opinión. Bueno, un poco la pregunta primera que lanzaba al principio. Nos va a matar la IA. Eso, nos vamos a convertir. En folios. Todos en folios. Es un chiste personal que tenemos en la empresa. O sea, nos va a aniquilar la IA. Ahora sabe un poco, ¿no? A ver, existe el rollo del tecnooptimismo, que es creer que la tecnología lo va a resolver todo. Yo fui tecnooptimista en mi época, en los 90 y no sé qué, en los 2000. Pero ya no lo soy. O sea, la tecnología no es neutral. No lo es. Tampoco tenemos que tenerla miedo, pero tenemos que tener en cuenta que la IA o todas las tecnologías que aparezcan pueden tener todos los sesgos que tengan los creadores de la IA y los usuarios de la IA, ¿no? Con lo cual, pues también hay que pensar que puede tener esos efectos perjudiciales y que los va a tener. Entonces, el regularizarla, ser consciente de eso, de que existe un riesgo de poner remedios, pues va a facilitar la vida. Luego tampoco soy dumita, ¿no? Dumita de doom, perdición. Que es creer que todo va a ir mal y se va a acabar el mundo, pues tampoco es cierto, porque es un poco como tirar la esperanza por la ventana. Y no es verdad. O sea, al final lo que ocurra, todo esto dependerá un poco de nosotros. Nosotros como individuos, que hagamos un uso responsable y ético, y luego nosotros como sociedad, ¿no? Y como sociedad seamos responsables con todo este nuevo tipo de herramientas que tenemos. Pues sí. Y luego otra pregunta que va un poco relacionada, ¿no? Y la has dicho antes. ¿Nos va a quitar el trabajo a las personas? Sí, no. ¿O vamos a trabajar menos horas? Sí, eso puede ocurrir. O puede que, a ver, pero esto es una visión personal. Yo creo que deberíamos trabajar menos horas.
Porque al final, si caemos en el capitalismo salvaje y voraz, evidentemente no, pero estamos engañándonos como sociedad, porque hacemos avances que luego realmente no revierten en nosotros como sociedad. Pero si esto se utiliza bien, sí que debería reducir el tiempo de trabajo. Luego también va a eliminar trabajo penoso, porque al final el trabajo repetitivo y que más... En el siglo XIX y XX el trabajo penoso era el trabajo pues que estabas ahí con pico y pala. Eso se ha ido mejorando, pero hay un trabajo penoso que es todo el efecto de los burnout, la gente quemada por agotamiento mental, por exceso de información, por el estrés que el estrés. Eso genera un estrés, no lo vemos físicamente, no te salen callos en las manos, pero estás agotado mentalmente. Entonces, un buen uso de la IA, eso nos lo puede eliminar. Porque el trabajo que puede ser más repetitivo, más alienante, lo puede hacer la IA. Y el trabajo más creativo, que es mucho más satisfactorio, ¿no? Que la pirámide de Maslow estamos arriba, pues es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, en ese sentido sí que puede ser bueno. Vale, bueno, pues... Pero uno de los peligros también, que otra opinión, sí, es opinión, esto es un poco mi visión personal. Otro de los peligros que puede tener la IA es que acabe concentrada en muy pocas manos. Entonces, pues eso pasa como todo, ¿no? Porque al final, si las cosas no están distribuidas, sino que están concentradas en muy pocas manos, se puede hacer un uso perverso, porque hay intereses ocultos y lo que sea. Si la IA se democratiza y está más abierta y demás, pues probablemente sea más fácil, sea mejor para la sociedad. Por eso que hay mucha institución ahí de universidades y demás detrás, eso está muy bien. Bueno, pues estaba mirando a ver si había alguna pregunta más. Nadie comenta nada, también podéis decir vuestra opinión, si queréis. Esta última parte ha sido sí. mi opinión. Para eso has venido, a contar tu experiencia y tu opinión. Bueno, voy a dejar un par de minutitos más por si alguien quiere contar algo. Siorcha, hola. Hemos de ser cuidadosos con el tipo de datos que compartimos con la inteligencia artificial. Cierto. Una vez compartido, queda almacenado y puede compartirlo con cualquier otro usuario. Gracias. Claro, eso depende de la política de las diferentes IAs que existen, pero por ejemplo con ChatGPT, que es de las más conocidas, eso es cierto. No compartís nada que sea sensible. ¿Por qué? Porque, a ver, ChatGPT ya sabéis que la versión cerrada, luego la abierta, las cosas están cambiando un poco, perdón, la versión de pago, las cosas son un poco distintas. Pero bueno, tiene el acceso a Internet hasta el 2021, ¿no? Es todo. O sea, tiene acceso a todo el conocimiento de Internet hasta el 2021 y luego se cerró. Pero, sin embargo, sigue aprendiendo de lo que nosotros le damos. Y eso lo tiene su conocimiento. Entonces, lo que tú le des, ella lo sabe. Si otra persona se lo pregunta y tú no le has dicho que no lo revele nunca a nadie, lo va a revelar. Pero es como un niño. He dicho que es como un niño. Tú a ese niño no le dices que no le cuente no sé qué a la vecina, lo va a cascar a la primera de cambio. Pues esto es igual. Esto es igual. Entonces, tú tienes que pensar que estás hablando con un niño, que no es muy responsable. No es que sea muy responsable, pero no tiene nivel de responsabilidad que tiene un adulto. Pues ya está. Pues tú vas y le cuentas un secreto a sus amiguitos cuando se jugando a las canicas, se la va a largar. Uy, las canicas también, qué antiguos nos hemos quedado. Claro, que, bueno, pues nada, vamos a ir cerrando entonces ya. Cualquier otra pregunta que tengáis, pueden escribirte directamente. Sí, bueno, tenéis el contacto de Xavi a través de LinkedIn y si no, pues el email que también lo conocéis, que ya sabéis que es Xavi, con X y con B, @5marketing.es. Mira, Luis me dice una última pregunta. ¿La IA puede sustituir las emociones humanas? ¿Estáis de acuerdo con esta respuesta de la propia IA? No, la IA no puede sustituir las emociones humanas, aunque la inteligencia artificial ha avanzado significativamente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes. Las emociones son una característica exclusivamente humana. Aunque es posible programar una máquina para que imite las emociones humanas, no serían genuinas, ya que las emociones humanas son el resultado de complejas interacciones bioquímicas y psicológicas en el cerebro. ¿Qué opináis? Pues es cierto que no va a tener la misma relación, o sea, no tiene emociones humanas tal y como pensamos nosotros que son las relaciones humanas, pero puede aparentar tener relaciones humanas que nos dan el pego. Nosotros pensemos que sí. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque al final nuestras emociones estamos son un proceso bioquímico, es algo físico, punto pelota. No lo conocemos de manera tan profunda, pero puede llegar un momento que la IA tenga la capacidad de ella propia generar esas falsas emociones, esas emociones fake. Entonces, ¿hasta qué punto eso es distinguible o no es distinguible de lo real? Ahí se abre un debate filosófico. Bueno, muy Blade Runner. Eso ya bueno, pues Luis, te invitamos a un debate en el que estés y cada uno... Ahí no estamos todavía, ahora es evidente que la IA no tiene emociones. Aunque ya dijo una de las IAs que lo que más miedo le daba, y lo que más miedo le daba era que la desconectasen porque ya lo nos parecía la muerte. Entonces, se abre ahí un futuro muy interesante, ¿no?
aunque luego no sean nuestras propias reacciones bioquímicas, pero son iguales que las propias reacciones bioquímicas y las autogenera la propia IA. ¿Qué diferencia un ser humano de una IA? ¿Habría diferencia real o no? Esto es transhumanismo ya. Uf, Pero aquí demasiado se abre un debate filosófico. para un jueves a las Se abre 12. un debate Ya filosófico creo que y hay tengo telita. suficiente. Bueno, pues dice, nos enamoraremos de la IA. Hay como como en en Big. Her, dice. Eso, en Her, perdón, en Her. Héctor Efectivamente, dice. como en Her. Pues puta, ¿sabes? Yo qué sé. No sabemos. No sabemos. Eso para el siguiente. Eso para el siguiente. Bueno, ya veo otro capítulo un capítulo de Black Mirror en el que, de la primera temporada, Es verdad. en el que una IA, cuando te fallecía un ser querido, tú le dabas todo, Qué fuerte eso, recogía sí. todos los datos de las redes sociales y al principio te llamaba por teléfono y aparentaba ser el ser que había fallecido y daba el pego. Sí, te mandaba emails y eso, ¿no? Era Sí, como un luego servicio. eso va evolucionando hasta que al No final... acababa bien. No voy a hacer spoiler. Pero es primera temporada, estoy ganas de hacer spoiler, que ya pasó tiempo. Eso, y si no lo habéis visto, pues lo veis. Lo veis. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos en un encuentro 5 on Live tan especial como este. Seguiremos trabajando para ir presentando pues, directos de este tipo para que, bueno, siguiendo aportando valor, que es lo que nos gusta. Y nada, pues os deseamos que tengáis un buen jueves. Nos vemos en otros encuentros. Adiós. Muchas gracias, adiós.